Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a dar inicio a nuestro programa de hoy y una conversación que vamos a tener con una invitada conocida ya desde hace muchos años. La primera vez que me tocó conocerla fue a través de un emprendimiento en el año 2010-2011. Yo creo que fueron uno de los primeros spin-offs que se generó en la Universidad de Chile. Bueno, nuestra invitada es la presidenta de LES Chile, que nos va a contar precisamente qué es LES Chile. Andrea Lobos es abogada de la Universidad de Chile. También es emprendedora porque tiene su propio emprendimiento y su estudio jurídico. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida a Legal Lab. Hola Fernando, muy bien, muchas gracias por la invitación y por acordarte de la génesis de cuando nos empezamos a encontrar en este mundo de la propiedad intelectual y la transferencia tecnológica, pero sí es. Yo también me acuerdo de ti, de todo lo que hicimos juntos por este primer spin-off, que fue una experiencia que después sirvió para todas las otras que fueron viniendo. Así es, y parte de la conversación que vamos a tener hoy es también sobre eso, sobre cómo has visto tú que ha ido evolucionando estos spin-off en las universidades. Pero antes de eso, me gustaría preguntarte qué es LES Internacional y qué es el capítulo chileno de LES, que es precisamente la organización que tú presides. Sí, bueno, LES Chile es una organización gremial que es, como tú señalaste, el capítulo chileno de una organización paraguas que tenemos que se llama LESI, que es el License Executive Society International. Esta organización internacional tiene más de 30 años y lo que ha ido generando es que se van armando capítulos en distintos países y básicamente cada uno de esos capítulos realiza una actividad dentro del mismo país que tiene que ver con promover las buenas prácticas de transferencia tecnológica, hacer networking, vincular a distintos profesionales que trabajamos en temas relacionados con licenciamiento y transferencia, y a la vez, ¿cierto?, tenemos esta organización paraguas que agrupa a otras 33 organizaciones nacionales y regionales en todo el mundo y que nos permite acceder también a un networking con sociedades de otros países, tanto de Latinoamérica como del resto del mundo. Entonces, es una organización que es bastante singular en el sentido que funciona, digamos, gracias a cada uno de sus capítulos que tienen su propia agenda en los países y dependiendo, ¿cierto?, de las necesidades y del grupo que conforma el capítulo nacional, pero a la vez también tiene una organización internacional que permite conectar a cada uno de los capítulos y que permite a la vez hacer reuniones anuales, hacer actividades en conjunto entre distintos países y que nos permite interactuar con otros capítulos nacionales y apoyarnos en distintas iniciativas. Entonces eso es como diría yo, a lo mejor lo diferente de otras organizaciones que genera también una red interna. Entonces tiene la red exterior, la red internacional, donde están todos los recursos, digamos, de la organización y a la vez los contenidos y las actividades que van generando cada uno de los capítulos. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo tengo que declarar ahí que conozco también muy bien a Andrea y que formo parte del directorio con ella en LES Chile, así que soy su secretario de actas y estoy ahí a la orden de Andrea cada vez que nos juntamos y tenemos actividades. Pero Andrea, a nuestro público auditor le interesa mucho saber sobre todo ciertos ámbitos y la importancia de algunas de las actividades. ¿Por qué el foco y por qué la importancia del licenciamiento? Que cuando hablamos de licencia, ¿cuál es el foco, cuál es la importancia y la trascendencia que tiene para nuestro país las licencias tecnológicas? Sí, Pablo, así es. Bueno, efectivamente trabajamos juntos en esta organización y yo creo que lo que nos une, en particular a todos los profesionales que trabajamos en LES Chile, es justamente poder de alguna manera difundir la importancia que tiene la transferencia de conocimiento y además el licenciamiento de los derechos de propiedad intelectual. Nuestra organización tiene como misión, en el fondo, poder de alguna forma difundir, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con la captura de valor, es decir, que las empresas innovadoras protejan sus activos intangibles, pero no se quedan en eso, no somos una organización exclusivamente relacionada con protección o con derechos de propiedad intelectual o con captura de valor, sino que nosotros vamos más allá
y nos interesa además toda la parte del negocio vinculado a las empresas de base científica tecnológica y apoyarlos también en aspectos legales o transaccionales que tengan que ver en el camino, ¿cierto?, que debe llevar una empresa, un emprendimiento de base científico-tecnológico para llegar desde la idea, desde el laboratorio, desde la tecnología al mercado. Entonces, en ese sentido, en LES Chile tenemos, digamos, distintos profesionales que están, digamos, por un lado asesorando, pero también contamos con empresas, con personas que vienen de la academia, con gente que trabaja en universidades, en oficinas de transferencia tecnológica, y de alguna forma somos un pequeño ecosistema que comparte sus distintas perspectivas referente a cómo complementar competencias y esfuerzos para poder difundir la importancia de la transferencia de conocimiento y el licenciamiento de los derechos de propiedad intelectual como un mecanismo, ¿cierto?, de poder, digamos, generar más empresas de base científico-tecnológica, generar, digamos, empresas de alto valor. Yo creo que esa es una de las cosas que más nos identifica y por la cual trabajamos, ¿cierto?, junto a Pablo y junto a otros profesionales, porque creemos que nuestro país necesita crear empresas de alto valor, empresas tecnológicas, y, por supuesto, para poder generar eso se requiere un ecosistema en que exista, digamos, toda una articulación desde las políticas públicas, desde las leyes, desde las instituciones, pero también desde el mundo privado, desde la inversión y, por supuesto, de los que trabajamos, ¿cierto?, asesorando, en el caso nuestro, legalmente, a través de nuestra práctica privada, a estos emprendimientos, a estos innovadores, y también ahora en una red gremial, que ha sido un placer poder compartir con otros colegas el día a día y poder trabajar también a nivel gremial por causas comunes, como por ejemplo, ¿cierto?, puede ser una nueva ley de transferencia tecnológica o, por ejemplo, el proceso constitucional, etc. Nosotros también en LES hemos tomado un rol activo en este sentido de poder, de alguna forma, transmitir nuestro punto de vista y nuestra expertise técnica para poder lograr este objetivo que es en el fondo poder seguir creando valor en nuestra sociedad. Oye, Andrea, y como asociación gremial en la defensa de los intereses de los asociados, cuéntanos ahí cómo participó LES, por ejemplo, en la discusión constitucional sobre los derechos de propiedad intelectual o industrial y cómo se articularon además con otros actores del ecosistema para esta discusión. Sí, la verdad es que fue un proceso muy bonito porque nos permitió, primero, articularnos internamente a nivel de nuestros propios asociados, generando un comité, ya que le pusimos diálogos constitucionales, ya, y nos reuníamos semanalmente a conversar y a poder generar, en el fondo, nuestra visión de cómo aportar el proceso constituyente, y en ese camino también nos vinculamos con otros actores dentro de la cadena de valor de la innovación y también de la generación de ciencia y tecnología, y tuvimos la oportunidad ahí de estar con Fernando en algunas actividades promoviendo justamente esta visión común con otras organizaciones como ACHIPI, y fue un trabajo que yo creo que no hay que dejar. Yo creo que tenemos que volver a rearticularnos, volver a juntarnos, porque el proceso sigue pendiente y es parte a lo mejor también de nuestro rol de poder quizás convocar a más gente a poder tener una visión común que tenga por objeto, en el fondo, hacer un aporte de poder poner en valor lo que se hace en Chile a nivel de ciencia, tecnología, además poder de alguna forma no solo poner en valor, sino que poder, digamos, generar los medios o los mecanismos para que esto siga promoviéndose y se siga financiando, y también a la vez generar, ¿cierto?, una institucionalidad que nos permita proteger los derechos de los inventores para su posterior transferencia a la sociedad. Entonces, yo creo que es una misión que tenemos que entre todos compartir desde nuestras distintas, ¿cierto?, expertise, pero que es muy importante no dejar de lado en este nuevo proceso, y estuvimos trabajando más de un año, generamos documentos, hicimos actividades, promovimos mucho, yo creo, este tema, y yo creo que todavía falta, porque
muchas veces se ve como que el tema de la ciencia, la tecnología es no, de unos pocos, pero eso no es tan así. Yo creo que durante la pandemia todos vimos la importancia que tenía invertir en investigación y desarrollo, desarrollar tecnología. Nunca ha sido más importante que ahora, ¿cierto? Y yo creo que eso tiene que seguir y tiene que, de todas formas, llegar a toda la sociedad, en el fondo, esta importancia, y que sea una de las prioridades, en el fondo, para nuestro país y para los próximos años que vengan, porque básicamente generar innovación tiene una cantidad de externalidades positivas que digamos que son difíciles de medir a corto plazo. Yo creo que acá lo importante es ver también cómo ha ido cambiando nuestro ecosistema, cómo hemos ido evolucionando, cada vez hay más empresas innovadoras, y Chile, aunque uno no lo crea, dentro de la región igual está tomando cierto liderazgo en estas materias. Oye, Andrea, la misma línea del trabajo que hicieron en materia constitucional, hay un tema que lleva años pendiente en Chile, y son dos. Esto va a empezar como un pimponeo contigo. El primero es sobre la discusión sobre la importancia que debiese tener o que exista una ley de transferencia tecnológica o una ley de innovación. Se han hecho algunos esfuerzos, han surgido algunos borradores, pero al final del día nadie ha llevado este tema adelante y nadie lo ha liderado para tener definitivamente una ley de transferencia tecnológica. ¿Cuál es la opinión tuya y de Les al respecto? ¿Es relevante una ley? ¿Qué debiese contener esa ley? Sí, en realidad nosotros hemos participado también parte de esta discusión interna y hemos tenido reflexiones y de hecho generamos una actividad, un conversatorio referente a si era o no era necesario. Yo creo que más allá si eso no es necesario, sí deben haber, no sé si una ley, pero sí políticas, un diseño institucional, ¿cierto? Que tenga por objeto o que tenga por misión facilitar la transferencia tecnológica. Si es una ley, por supuesto que podría existir, pero siempre que esta ley fuera para facilitar las transferencias, no para entorpecerlas. Nosotros ahora justamente estamos trabajando, nos acaban de convocar, por ejemplo, desde LES Brasil, están haciendo un benchmark a nivel mundial, porque LES Brasil está asesorando al gobierno brasileño en temas de transferencia tecnológica. Y en Brasil, por ejemplo, existe una ley de transferencia y existe una obligación de que todos los contratos de transferencia tecnológica tienen que ser revisados, ¿cierto?, por la Oficina de Patentes y Marcas de Brasil. Y no solamente se establece que tienen que ser revisados, sino que además tienen que ser inscritos y aprobados en términos a su contenido. Y además establece porcentajes de royalty específicos para determinadas industrias. Entonces, si uno lo piensa, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que cada vez hay menos acuerdos de transferencia tecnológica, menos acuerdos de licencia. Entonces, claro, y hay una ley, pero una ley que beneficia o no beneficia la transferencia, o que protege o no protege un determinado mercado. Entonces, nosotros nuestra opinión es que tenemos que sí o sí tener esta conversación, pero generar incentivos a la transferencia, no generar barreras en el fondo. Y yo creo que eso es algo que tenemos que, digamos, una construcción de una propuesta que tenemos que tiene que ser escuchado el mundo que genera conocimiento y que transfiere, porque generalmente son los que se han visto enfrentados a todas estas dificultades que existen en ciertos momentos de transferir tecnología, y que yo creo que eso es muy importante aprender primero de la experiencia, a lo mejor hacer también un benchmark internacional, pero también de las experiencias nacionales, de cómo se han ido generando estas transferencias, de qué barreras de entrada han encontrado, ¿cierto?, en el camino, mucha gente que ha contra todo pronóstico ha logrado transferir tecnología. Creo que eso es importante para generar a lo mejor no necesariamente solo una ley, sino una política con incentivos que permitan y faciliten la transferencia de conocimiento. Y en esa misma línea, partiendo de la base de la reflexión que tú haces respecto a la importancia, ¿no?, de una ley de transferencia tecnológica, lamentablemente en Chile todavía tenemos varios ripios normativos. Nosotros tratamos en este programa de hablar no con un lenguaje tan leguleyo, pero efectivamente hay ciertas normas que entorpecen la transferencia. Una de esas normas que ha sido todos los impedimentos que hay para generar spin-off en universidades, para que los investigadores exactamente generen iniciativas emprendedoras. ¿Cómo tú puedes conciliar, cuál es tu opinión al respecto, un Estado que está promoviendo, por un lado, las empresas de base científico-tecnológica que provienen muchas de ellas del mundo universitario, pero con normas
tan anacrónicas que finalmente entorpecen esos procesos? ¿Cómo podemos desarrollar el ecosistema con esas dualidades tan loquillas que tenemos en nuestro ecosistema? Sí, la verdad es que eso es una de las grandes barreras y que ya llevamos muchos años justamente conversando de la limitación que tienen los investigadores, ¿cierto?, que trabajan en universidades para poder formar parte de spin-off que después, ¿cierto?, puedan comercializar las tecnologías y que yo creo que, mira, básicamente la única manera es establecer ciertas excepciones respecto a determinados, excepciones a la aplicación de esta ley derechamente digamos, para ese objetivo, porque si nosotros queremos facilitar la transferencia tecnológica, no podemos partir desde el origen aplicando una ley que no tiene ninguna relación y que no, en el fondo no permite y no facilita, ¿cierto?, que se puedan generar spin-off universitarios. Yo creo que podría generarse de alguna forma determinadas excepciones bajo las cuales, con el fin, ¿cierto?, de poder promover la innovación y promover, ¿cierto?, las empresas de base científico-tecnológica, se pudiera de alguna forma exceptuar el cumplimiento de esa ley en particular. O sea, nosotros en general en innovación y en propiedad industrial y en invenciones estamos llenos de excepciones. De hecho, las patentes son una excepción y es un monopolio que se le entrega a una empresa por 20 años para promover, ¿cierto?, que haya nuevo conocimiento. ¿Por qué no también tener ese tipo de incentivos, por ejemplo, en el caso de los académicos, de los investigadores que trabajan en la universidad? Si básicamente acá el objetivo es generar, ¿cierto?, empresas de base científico-tecnológica y generar spin-off, no podemos tener esos cortafuegos, ¿cierto?, que impiden realizar ese tipo de actividades. Es una opinión súper mía, pero sí. Oye, Andrea, y bueno, siguiendo la misma línea de consultas, LES Chile, así como las demás agrupaciones, son constantemente llamadas a dar opinión en distintos ámbitos y últimamente también INAPI, el Tribunal de Propiedad Industrial, han generado estas invitaciones. ¿Podrías comentarle a nuestros auditores cuáles han sido o qué es lo que se está discutiendo hoy día en materia de propiedad industrial, si es que se puede, qué cosas están llamando a consulta o qué normas o qué nuevas instituciones se están intentando introducir en nuestro país? Sí, por supuesto. Yo creo que este año ha sido un año como muy movido en temas de novedades legislativas. Por supuesto, tenemos, ¿cierto?, lo que es la implementación de la ley corta de propiedad industrial, que trae muchas novedades positivas para nuestro ecosistema nacional, para nuestros inventores, y ese proceso de implementación ha necesitado mucha capacitación, y ahí INAPI, ¿cierto?, nos ha invitado a todo lo que es poder difundir entre nuestros socios talleres, charlas que han tenido por objeto, ¿cierto?, poder capacitar sobre, por ejemplo, las nuevas categorías de protección de marcas, las marcas tridimensionales, las marcas olfativas. Ahora estamos con las patentes provisionales, que también, ¿cierto?, se difundió un taller, invitamos a todos los asociados, y lo que es la implementación del Protocolo de Madrid, que es un tratado internacional que permite a los solicitantes que sean nacionales, que pueden ser empresas, personas naturales, o también extranjeros que tengan un establecimiento permanente en Chile, poder, ¿cierto?, a través del Protocolo de Madrid, del sistema, ¿cierto?, de solicitud de marca, registrar sus marcas a través de este sistema internacional, reduciendo con ello costos, ¿cierto?, de tener que ir a cada país. Porque uno de los temas, ¿cierto?, que tenemos nosotros acá en el tema de lo que es la protección de activos de propiedad intelectual, que en general aplica cada solicitud o cada patente o cada marca tiene que pedirse en el país respectivo. Entonces, este año, gracias, ¿cierto?, a todas estas modernizaciones, ahora se le está facilitando bastante la vida a los inventores, en este caso los solicitantes de marca, y pueden optar a estos vehículos, a estos mecanismos internacionales. Y bueno, en términos de nuestra agenda, ya nuestra agenda particular de LES, nosotros también hemos participado y estamos generando de alguna forma nuevas actividades que queremos aprovechar de difundir, ¿cierto?, en este programa, y que básicamente vamos a estar realizando 3 actividades de aquí a fin de año. En el mes de octubre, la semana del 24, vamos a tener un taller de licenciamiento
y de patentes esenciales, de licenciamiento de tecnologías complejas o high-tech o Internet de las cosas, ¿ya? Y vamos a tener un expositor que es una persona que acaba de terminar, no, terminó ya hace un par de años su doctorado, hizo toda su investigación respecto a lo que es el licenciamiento de high-tech, que es todo un mundillo que es súper importante conocer, porque finalmente cada área de la tecnología que uno quiere transferir tiene sus particularidades, y eso va a ser a fines de octubre. Queremos hacer otro taller de licenciamiento en Life Science, ¿cierto? En temas más relacionados con biotech, que es un área en Chile que yo creo que vino para quedarse. La biotecnología es un tema que se ha ido tomando, ¿cierto? De alguna forma gran importancia, y digamos que tenemos grandes exponentes en distintas áreas, en el área de alimentos, en el área de bioinsumos, en distintas áreas de la industria, y de todas maneras es un gran tema que quedó, que va a estar quedando acá en Chile, y que también tiene sus particularidades, cómo estructurar un negocio de biotecnología, cómo se hace la transferencia, no solamente el licenciamiento, sino el escalamiento, cómo en el fondo cuáles son las buenas prácticas en esa industria particular, y ahí también vamos a hacer ese taller. Y en noviembre, como última actividad del año 2022, que estamos todavía acá afinando, porque esa es una actividad que queremos articular con la Red GT, con INAPI y con los hubs de transferencia, queremos cerrar el año con una actividad que tenga por objeto socializar los casos de éxito de transferencia tecnológica. Yo creo que es súper importante poder de alguna forma tener estas actividades que nos sirvan para analizar los casos de éxito, pero también las lecciones aprendidas, porque las lecciones aprendidas yo creo que es lo que podemos de alguna forma dejar para futuros o para otros que están a lo mejor en este camino recién empezando. Entonces, queremos hacer esa actividad, tenemos unos invitados espectaculares, queremos además darle un enfoque de género en transferencia, porque tenemos una invitada que es realmente atómica, que es la primera mujer decana de una facultad de ingeniería, ¿cierto?, en una universidad importante. Queremos que hablemos también sobre el liderazgo de las mujeres en temas de transferencia, que yo creo que es un área en la cual existe bastante paridad. No sé cuál es su opinión al respecto, pero vemos muchas mujeres que estamos también trabajando y participando en este mundo de la transferencia. Sí, o sea, de hecho, hemos tenido acá, apenas salió el programa de ANID, de Inés Ciencia, trajimos no me acuerdo si fue a la directora de la época para que nos hablara del programa, y obviamente que somos fan y promotores de todos los programas que ayudan a promover y a visualizar, digamos, la igualdad de género, y en nuestra área de práctica, que además está bien, de alguna forma, limitada por la cantidad de varones que ejercemos la profesión. Oye, Andrea, y todas estas actividades son actividades que son presenciales, son híbridas, hay que inscribirse, son pagadas, son gratuitas? Cuéntale un poco a nuestros auditores. Sí, mira, la actividad que estamos trabajando, que es más formativa, y los cursos van a ser abiertos a la comunidad, así que vamos a extender la invitación a todos los que quieran participar del mundo del ecosistema y que les interese en el fondo poder contar con estos conocimientos. Los vamos a promoverlos. Yo creo que vamos a pedir a nuestras redes de contacto que nos ayuden en la difusión para que más personas puedan asistir. Y el taller de la semana del 15 de noviembre, que ese lo queremos hacer presencial, porque consideramos que ya que se acabaron, no sé, yo creo que está como volviendo a la presencialidad. No sé si se han dado cuenta, todo el mundo como que se sacó la mascarilla y andamos todos así felices, ya nos podemos ver las caras y está como volviendo full este tema. Yo creo que es importante igual vernos, estar de forma presencial. Los cursos que son como más de contenido, para que venga más gente, yo creo que sería bueno hacerlos online, para que así puedan participar también desde regiones y poder de alguna forma hacerlo más extensivo. Oye, Andrea, te quiero sacar un ratito de LES y quiero llevarte primero a lo que es la profesión jurídica, la profesión de abogado. Hoy en día surgen, nos estabas comentando, un montón de empresas innovadoras donde el valor se genera de una manera diferente a la que estábamos habituados, a la que estudiamos muchas veces en la universidad, y eso requiere también perfiles de abogados distintos. Hoy en día un abogado no puede decir, si asesora una startup, no entiendo de números, porque tiene que apoyar un proceso de levantamiento de inversión. ¿Cómo ha ido cambiando la profesión y cómo los servicios jurídicos también
han innovado de cara a los clientes. ¿Cómo lo ves tú? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando, en que el perfil, digamos, el abogado asesor de una empresa de base científico-tecnológica, de una empresa innovadora, tiene que ser un perfil de un abogado que esté abierto, ¿cierto? Primero, a poder trabajar en equipos multidisciplinarios, trabajar con gente que está en el laboratorio y poder conversar y poder al menos, muchas veces yo no entiendo, ¿cierto?, de qué va la molécula o específicamente el tanto, la ciencia detrás, por supuesto. Ya después de trabajar tantos años en esto, uno se acostumbra al lenguaje, pero sí tener la disposición de poder conversar con investigadores, también con gente que sepa de negocios, de inversiones, y en el fondo yo creo que el enfoque tiene que ser avanzar y no, o sea, no encontrar, porque los abogados tenemos a veces como esta deformación profesional, de encontrar cómo no hacer algo o los defectos que tiene tal o cual contrato, tal o cual, digamos, deal o negocio. En este caso, acá nosotros tenemos que sí o sí trabajar para que las cosas funcionen. O sea, tenemos que tener un enfoque, digamos, yo te diría, de avanzar con los negocios, de avanzar con las cosas, a pesar de los riesgos, porque básicamente en lo que es nuestro expertise, lo que aquí se hace es asumir riesgos. Lo que ocurre es que al tener un equipo multidisciplinario, al estar, ¿cierto?, al existir una metodología de trabajo, lo que uno hace es mitigar riesgos, es poder estructurar contratos, establecer hitos, pero los riesgos hay que asumirlos igual, y uno tiene que estar en el fondo de alguna forma abierta a asesorar a los clientes, a que los puedan visualizar, los puedan mitigar, pero siempre con el enfoque que los negocios tienen que avanzar de alguna forma, y que siempre vamos a tener que estar asumiendo riesgos. Y en ese sentido, esa evolución que ha tenido la carrera o el ejercicio profesional, también tiene un impacto en cómo ha ido evolucionando el ecosistema. Y lo hablamos al inicio cuando estábamos haciendo la introducción al programa, que nos conocemos ya hace hartos años, y en estos años el ecosistema ha evolucionado enormemente. ¿Cómo lo ves tú, este ecosistema? ¿Cuáles son los pilares fundamentales de nuestro ecosistema de innovación? Mira, yo en realidad estoy sorprendida lo mucho que ha avanzado, porque la verdad es que cuando yo partí trabajando en propiedad industrial, por allá por el año 2007, 2008, era, digamos, solo muy pocas empresas protegían, patentaban, no había un ecosistema tan fuerte, digamos, con tantos nuevos desarrollos y también nuevos grupos de emprendedores dispuestos a asumir riesgos y a salir de la universidad o de su posgrado, no a buscar un trabajo, sino que a desarrollar, ¿cierto?, un proyecto propio. Entonces, eso realmente ha sido para mí súper sorprendente. De hecho, parte como de mi apuesta emprendedora de crear Andes IP se basó justamente en esta esperanza de que eso iba a pasar, porque el enfoque que nosotros tenemos es asesorar startups, spin-off, grupos de investigadores. Entonces, si eso no pasaba, bueno, iba a estar un poco más complicada la situación. Pero la verdad es que sí, ha sido una súper buena apuesta, se ha ido generando, y creo que eso es lo que tenemos que seguir de alguna forma, incentivando, seguir traspasando conocimiento, y por eso también estas instancias del trabajo gremial, de la articulación con otras organizaciones, es fundamental y es un pilar fundamental difundir hacia la sociedad los impactos que ha traído esto. Yo creo que falta mucho todavía por poder de alguna forma socializar y poder hacer conciencia de a lo mejor lo mucho que hemos avanzado y cómo eso ha impactado de forma positiva. Yo creo que eso a lo mejor es algo pendiente en términos de que no se quede solamente en algo que nosotros sabemos o que damos por, en el fondo, damos por garantizado, sino que es importante igual difundirlo. Y yo creo que los pilares acá es el capital humano que se ha generado en nuestro país. Somos nosotros mismos, el ecosistema, todos los que estamos de alguna forma colaborando desde los organismos públicos, desde los profesionales privados, desde los nuevos inversionistas, desde los investigadores, creadores, gente que cree en esto, y yo creo que se ha ido cada vez generando un ecosistema de gente que tiene mayor confianza que esto puede ser un camino, digamos, que no solamente es asumir riesgos, sino que también se generan negocios, y
y eso te diría que el pilar fundamental somos nosotros, las personas que estamos trabajando en esto y la capacidad que hemos tenido para sobrevivir en el fondo en digamos, en todas estas etapas que ha ido pasando nuestro país y la capacidad que tengamos de articularnos, de trabajar juntos y de seguir avanzando y apoyando desde nuestras distintas, digamos, dimensiones. Oye, Andrea, y justamente en el ánimo de reconocer y también celebrar las cosas buenas que se han hecho, porque muchas veces nos quedamos en el chaqueteo de lo que falta, ¿tú podrías compartir con nuestros auditores algún ejemplo que para ti sea como digno de todo lo que es el concepto o el ciclo de transferencia, sobre todo a lo mejor de alguna investigación universitaria que haya pasado por el I+D, que haya levantado recursos, que haya de alguna forma generado un spin-off, a lo mejor una empresa de base científica y tecnológica y que le vaya bien, o a lo mejor que no le vaya bien, pero que sea un caso que hoy día pueda ser digno de ser mencionado? Yo creo que hay muchos casos. Me sentiría injusta de nombrar a uno porque se me pueden olvidar otros cuando me empiezan a sentir algunos de los casos en los que yo trabajo. Claro. De verdad que en mi criterio son muchos y en distintos rubros. Yo he tenido el honor de trabajar en proyectos que a lo mejor incluso a día de hoy se puede decir, no funcionaron, pero que en su momento fueron súper importantes y marcaron grandes hitos en términos de lo que es transferencia, licenciamiento, pero son muchos, es cosa de ver, por ejemplo, no sé, hace poquito estuvimos en el Summit Digital, que fue esta semana, y ahí estaba lleno, había 25 empresas que estaban cada una con un desarrollo tecnológico y trabajando por la digitalización de Chile. Está, ¿cierto?, todo el trabajo que se ha hecho en biotecnología, en distintos temas, lo que han hecho los hubs de transferencia, cada uno de ellos en términos de apoyar las oficinas de transferencia y a los investigadores, dándole mayor visibilidad y ayudándolos a escalar las tecnologías, lo que se está dando a nivel de nuestros startups que están levantando capital en todas partes, o sea, tenemos empresas gigantes que están ya de a poco abriendo operaciones en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, etcétera. O sea, yo creo que me daría como pena decir esto y después los otros, pero de verdad que hay muchos casos y nada, pues a seguir, yo creo que es súper importante seguir de alguna forma difundiendo este tema. Oye, Andrea, y en los minutos que nos quedan, ¿cuáles crees tú que son los desafíos que tenemos como ecosistema para los próximos años en cosas que deberíamos perfeccionar o pasos para generar y ir al nivel siguiente? Algunos invitados antes nos han hablado de mejorar, por ejemplo, o establecer derechamente políticas claras de incentivo a las universidades para la generación de empresas de base científico-tecnológico, que si bien algunas las consideran, no está tan globalmente considerado por los reglamentos de propiedad intelectual. Como ejemplo, ¿qué crees tú? ¿Cuáles son los desafíos para la transferencia en los próximos años? ¿Qué te gustaría a ti ver que pudieran ser, y les, digamos, como actor para ayudar a la promoción? Sí, qué buena pregunta. Yo creo que, en distintos ámbitos se pueden mejorar ciertos aspectos. Yo te diría fundamentalmente en el ámbito privado, es sorprendente lo que se ha avanzado a nivel de capital de riesgo, pero falta más inversión privada en innovación. Yo creo que en Chile se hace mucho con poca plata. O sea, yo creo que ya todo lo que se hace con pocos recursos y sería mucho más, y se avanzaría mucho más rápido si pudiéramos tener, ¿cierto?, mayor inversión. Yo creo que es algo que se ha ido avanzando, hay muchas empresas que se han subido, ¿cierto?, a generar, ¿cierto?, venture capital, a hacer lo que es, ¿cierto?, apoyo y también relación con investigación, etc. Yo creo que primero, más recursos, tanto públicos como privados, a todo lo que es proyectos de innovación y de investigación y desarrollo, ¿ya? Porque, claro, o sea, igual tenemos que entender que estos emprendimientos necesitan recursos para poder investigar, para poder escalar, y para poder validarse. Y eso es un camino que requiere en cada etapa, ¿cierto? En la primera etapa, cuando hay mayor riesgo, el Estado asume mayor riesgo y financia, pero también después necesitamos privados que ayuden a sacar a los emprendimientos del valle de la muerte y que los sigan, ¿cierto?, ayudando a escalar. Creo que eso es un gran tema. También, por supuesto, seguir trabajando a lo mejor a nivel de... me ha tocado a mí trabajar
ir a hacer, por ejemplo, mentorías o hacer clases en algunas facultades de ciencias, de temas de propiedad intelectual y de transferencia tecnológica. Yo creo que se puede avanzar aún más en lo que es el capital humano, en seguir, y eso no es tan caro, ¿me entiendes? Como generar mayor capacitación. Eso es algo que podemos entre nosotros mismos apoyar y avanzar. Y por supuesto, ¿cierto?, yo creo que aquí hay una gran misión del Ministerio de Ciencia y Tecnología de poder también generar, ¿cierto?, incentivos, fondos concursables y todo lo que tenga que ver con la política de transferencia. Y otro tema que igual a lo mejor sería importante y que sería a lo mejor promover a nivel de compras públicas la transferencia de tecnología. O sea, por ejemplo, a lo mejor generar facilidades para que haya, a través de la plataforma de compras públicas, de mercado público, lo que sea, ¿cierto?, facilitar o darle puntaje a aquellas empresas que venden productos que son productos, ¿cierto?, a lo mejor innovadores. Yo creo que hay cosas que pueden ser muy simples y que podríamos generar a través de determinadas políticas, y otros que requieren, por supuesto, más inversión, mayor planificación. Pero de todas maneras es muy perfectible todo lo que podemos hacer y para incentivar. Andrea, se nos pasó volando el tiempo, así que en nombre de la radio y en nombre de Legal Lab, queremos agradecer que hayas aceptado nuestra invitación y que de verdad nos hayas contado con tanta franqueza también todos estos desafíos que tiene nuestro ecosistema, y hacer esta como radiografía tan profunda, basada en tu experiencia y también en nombre de la organización que en estos momentos te toca presidir. Te deseamos también mucho éxito en todas estas actividades que están liderando como LES Chile, LES, ACHIPI, la Red GT y Women Board Up, que es ahora otra organización que está surgiendo. Son muy necesarias para el desarrollo y el fortalecimiento del ecosistema de innovación nacional. Muchas veces se habla de que existe dualidad, duplicidad de iniciativas. Yo creo que no. Yo creo que todavía nos faltan aún más iniciativas como la de LES, como la de Red, como de la Red GT, para que sigan incentivando a más emprendedores, a más investigadores, a que haya más innovación y más transferencia. Así que, de verdad, te deseamos mucho éxito, agradecemos mucho tu participación de hoy, en el programa de hoy, y nosotros ahora nos vamos de inmediato a nuestra última pausa musical, porque si se dan cuenta, nos fuimos de largo, no tuvimos pausa intermedia, así que nos vamos de inmediato a nuestra última pausa musical, para luego venir y haremos el cierre del capítulo de hoy. Muchas gracias a ustedes. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.